Vamos a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Esta bendita experiencia es la clave y el secreto para conocer al Espíritu Santo y tomar parte en todas sus maravillosas bendiciones. El bautismo en el Espíritu Santo es como la puerta, ¿verdad?, a través de la cual podemos pasar para conocer al Espíritu Santo y experimentar sus maravillosas bendiciones. El bautismo en el Espíritu Santo. Sin esta experiencia vital, nunca conoceremos todas las riquezas y profundidades de la bendita Trinidad. Repito, sin esta experiencia vital, hermanos, nunca conoceremos todas las riquezas y profundidades de la bendita Trinidad. Porque así como el espíritu del hombre escudriña lo del hombre y conoce todo lo que está en el hombre, así el Espíritu de Dios escudriña todo lo de Dios y conoce todo lo que está en Dios. Amén. Para poder conocer a la bendita Trinidad es imprescindible poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Es el bautismo en el Espíritu Santo lo que realmente despierta nuestros sentidos espirituales y nos permite convertirnos en personas espirituales. Sin ese bautismo glorioso, nuestro espíritu está casi dormido. Pero cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, ese glorioso bautismo despierta nuestros sentidos espirituales y nos permite convertirnos en cristianos, en personas espirituales. Es muy difícil llegar a ser espiritual. Yo pienso que es imposible llegar a ser espiritual sin el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Es a través de esta experiencia que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, dándonos el poder para caminar en el Espíritu. Dándonos el poder para caminar en el Espíritu. Sin embargo, quiero hacer una aclaración. Debemos entender que el bautismo en el Espíritu Santo no es sinónimo de santidad. No es sinónimo de santidad. Pues una persona puede tener el bautismo en el Espíritu Santo y a la vez seguir siendo carnal. Hay muchos así, ¿verdad? Siguen siendo carnales. No obstante, el bautismo en el Espíritu Santo es una de las herramientas principales que nos ayudará a alcanzar la verdadera santidad si la buscamos. ¿Estoy dando a entender? ¿Verdad? Bueno, entonces estudiaremos este emocionante tema a través de 7 tópicos, o sea, 7 subtemas. Hoy vamos a ver solo 2 porque no tenemos mucho tiempo, solo quizá 1 hora, ya avanzamos en ella un poquito. Entonces vamos a comenzar. Quisiera yo cubrir 2 tópicos o subtemas de este tema tan hermoso que es el bautismo en el Espíritu Santo. Así es de que lo primero que vamos a ver es la promesa del bautismo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Dios prometió el bautismo en el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. A pesar de que es una experiencia neotestamentaria, ¿verdad? Ya estaba registrada como profecía en el Antiguo Testamento. Y aquí quiero decirles algo muy importante, no solo para la doctrina del Espíritu Santo y del bautismo en este caso, sino para toda doctrina, hermanos, para toda doctrina. Para que una doctrina sea confiable, sea segura, tiene que estar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tiene que aparecer en el Antiguo y tiene que aparecer en el Nuevo, para que podamos nosotros estar seguros de que es una doctrina verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hay gente que se saca doctrinas que solo aparecen según él, ¿verdad? O según ella en el Antiguo, o solo aparecen en el Nuevo, hay que poner cuidado. Porque toda doctrina correcta
tiene que estar en el Antiguo Testamento y tiene que estar en el Nuevo Testamento. Así es el bautismo en el Espíritu Santo. La promesa de esta experiencia aparece en el Antiguo Testamento. Vamos por favor a ver por lo menos 3 escrituras. Vamos con la primera. Este bautismo maravilloso aparece profetizado en el Antiguo Testamento en Isaías, capítulo 28, versículo 11 y 12. Si usted está anotando y a la vez puede consultar su Biblia, sería maravilloso, ¿verdad? Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo aparece profetizado en Isaías, capítulo 28, versículo 11 y 12. Sí, dice así la palabra de Dios. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Esto fue lo que Dios le habló al pueblo de Israel, ¿verdad? A través del profeta Isaías. Pero dice acá, que también es profético, más no quisieron oír. Bueno, a través del profeta entonces el Señor promete claramente, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo acá con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Hablar en lenguas, este es el reposo. Dar reposo al cansado y este es el refrigerio. Hablar en lenguas trae reposo y trae refrigerio. Y ya está profetizado entonces desde el Antiguo Testamento. Ahora usted, bueno, alguien me puede preguntar, ya sea aquí o en línea, ¿verdad? Porque estamos saliendo en línea. Alguien puede preguntar, pero ¿por qué dice usted que ahí se está refiriendo a las lenguas del Espíritu y no a la lengua asiria, ¿verdad? A la cual estaba refiriéndose en primera instancia el profeta en su escritura. ¿Por qué usted está aplicando una lengua asiria a una lengua del Espíritu? Bueno, no soy yo realmente el que hace esa aplicación, es el apóstol Pablo, ¿verdad? Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 21, donde vemos que Pablo es el que agarra esa cita de Isaías 28, 11 y 12 del Antiguo Testamento y la trae al Nuevo Testamento y la aplica a las lenguas que son la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. 1 Corintios 14, 21. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí, antes del 21, vamos a leer un par de versículos para poder encontrar el contexto. Gloria a Dios. Dice el versículo 18, doy gracias a Dios, dice Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo era un hablante de lenguas, más que todos vosotros, dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, él utilizaba sus lenguas para su vida, su vida devocional, su relación con Dios, pero digamos en la iglesia él prefería hablar en el idioma que todos entendían. Dice verso 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Oiga lo que dice aquí. En la ley, y aquí Pablo está tomando la ley y los profetas como un solo bloque. Por eso dice la ley, no dice los profetas, pero él está refiriéndose a Isaías. Dice, en la ley está escrito esto que leímos. Dice,
en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Entonces Pablo está interpretando, ¿verdad? La profecía de Isaías 28, 11 y 12, y la está aplicando a las lenguas que son la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Así es de que, hermanos y hermanas, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas fue profetizada desde el Antiguo Testamento, y aquí tenemos la primera cita, Isaías 28, 11 y 12, que está confirmada por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 21. Y lo que les estaba diciendo hace un momento, el bautismo en el Espíritu Santo es un refrigerio. Es un refrigerio. También puede hacer que el que está cansado encuentre reposo para su alma. Y eso lo hemos experimentado todos los hermanos que hemos recibido este glorioso bautismo. Cuando nos sentimos abatidos y nos ponemos a hablar en lenguas, hay refrigerio. Cuando nos sentimos agotados y cansados, que ya no tenemos fuerzas, nos ponemos a hablar en lenguas y encontramos reposo, ¿verdad? Porque el bautismo en el Espíritu Santo trae, con la evidencia en hablar en lenguas, trae refrigerio y reposo. Y el Señor se lo ofreció a través de Isaías a la nación de Israel, y cuando vino el cumplimiento, ellos lo rechazaron. ¿Se acuerdan qué dijeron cuando Pedro y los 120 estaban hablando en lenguas ahí? ¿Qué dijeron? Estaban borrachos. Ya lo vamos a ver aquí adelante. Pero Israel como nación no quisieron oír. No quisieron aceptar esa visitación de Dios. Amén. Ahora, el bautismo permite que los creyentes expresemos en lenguas los conflictos que hay en nuestros corazones y mentes y encontremos soluciones. Hay veces que, hermano, las palabras de nuestro idioma se quedan cortas para expresar lo que sentimos. ¿No les ha pasado a ustedes eso? A veces que estamos tan cargados, tan angustiados, tan afligidos, que no hay palabras en nuestro lenguaje humano, ¿verdad? Vernáculo, no hay palabras en nuestro lenguaje vernáculo para expresar lo que sentimos. Es ahí donde entra las lenguas. A través de las lenguas podemos expresar todos los conflictos que tenemos en nuestro interior, en nuestra mente, y encontrar la liberación y encontrar la solución a estos problemas. ¿Dicen amén? Gloria al Señor para siempre. Bueno, vayamos a otra escritura. Ya vimos Isaías, ahora vayamos otra vez al capítulo 44 de Isaías. Sí. Otra vez a Isaías, pero ahora en el capítulo 44. Esta es otra escritura que anuncia, hermanos, otra escritura antiguo testamentaria que anuncia el bautismo en el Espíritu Santo. Para mí esta ha sido una de las, como les digo, una de las escrituras antiguo testamentarias más hermosas acerca del Espíritu Santo. Yo no sé si fue porque leí el gran avivamiento que hubo en las Islas Hébridas con esas dos ancianitas que estaban orando ahí, ¿verdad? Y que este versículo fue el que tocó sus corazones. Yo no sé si por eso, pero este es un versículo que ha bendecido mi vida. Vea lo que dice Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Fíjese, esta promesa se la hizo el Padre Celestial a su amado Hijo Jesucristo. Y se la hizo antes que Él viniera a nacer en el vientre de María. Le dijo, yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, le dijo a Jesús, y mi bendición sobre tus renuevos. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que en Lucas capítulo 24,
Versículo 49. Habiendo Cristo recibido la promesa del Padre de que el Padre derramaría su Espíritu sobre su generación y sobre sus renuevos, entonces Cristo instruyó a sus discípulos que esperasen en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Padre. Mire lo que dice Lucas 24:49. He aquí, les dice Cristo a sus discípulos, yo enviaré la promesa ¿de quién? De mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, Cristo instruye a los discípulos, miren, váyanse a Jerusalén y quédense ahí esperando el cumplimiento de la promesa del Padre. ¿A qué promesa se estaba refiriendo Cristo? A Isaías 44:3. A esa promesa que él había recibido de su Padre amado. Gloria al Señor. Ahora, esto es ratificado en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, donde Lucas, que es el escritor de los Hechos, dice, y estando juntos, dice juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Cristo está repitiéndoles a los discípulos, hermanos, que esperen en Jerusalén la llegada de la promesa del Padre, el cumplimiento de la promesa del Padre. Él y su Padre habían platicado y el Padre le había dicho, yo voy a derramar mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y Cristo le creyó a su Padre y dijo, bueno, mi Padre va a derramar entonces el Espíritu Santo sobre mis discípulos, ¿verdad? Sea el número que sea, pero si son mis discípulos, si son mi generación, si son mis renuevos, si son mis hijos, van a recibir el cumplimiento de la promesa del Padre, que es el derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Alabado sea el Señor. Entonces el Padre prometió, hermanos, a su Hijo que derramaría su Espíritu sobre su generación. La generación de Cristo son todos aquellos que creen y se llaman a sí mismos por su nombre, cristianos, ¿verdad? Cristianos, que creen en su nombre y se llaman a sí mismos por su nombre, ¿verdad? Cristianos. Ahora, el apóstol Pedro, aquí es Pedro, también se refiere a esta promesa del Padre a su Hijo en su sermón el día de Pentecostés. Déjeme hacer una pregunta para ver si me estoy dando a entender. ¿Quién corroboró la profecía de Isaías 28, 11 y 12 en el Nuevo Testamento? Pablo. ¿Quién va a corroborar la profecía de Isaías 44, 13 en el Nuevo Testamento ahorita? Pedro. Pedro, exactamente. Miremos entonces lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 33. El apóstol Pedro hace referencia, hermanos, a la promesa del Padre a su Hijo en su sermón el día de Pentecostés. O sea, cuando cayó el Espíritu Santo. En ese día, ahora miren lo que Pedro hace. Maravilloso. Hechos 2:33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Fíjese, qué maravilloso. Pedro, y él está bien, él está ahí en medio de ese derramamiento del Espíritu Santo, está ahí en la experiencia de ese maravilloso bautismo. Y bueno, ya dijimos cuál era la actitud y la opinión de los religiosos en aquel tiempo. Les estaban diciendo que estaban borrachos y que era la hora novena del día y que, bueno, etcétera. Ahora, dice Pedro, así que Cristo, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora yo quiero aquí detenerme, tomar esas dos palabritas.
Noten que la promesa del Padre se podía ver y oír, ¿verdad? No era una experiencia subjetiva, ¿verdad? Interna y que nadie se daba cuenta. No, era una experiencia objetiva, que todo se daba. Por eso Pedro dijo, esto que vosotros veis y oís no es otra cosa que el cumplimiento de la promesa del Padre. Él ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, tal y como se lo prometió a su amado Hijo. Ahora Pedro continúa hablando de esta promesa en el versículo 39. Vaya conmigo ahí a Hechos 2:39. Hablando de la promesa del Padre, ¿verdad? Que es el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Pedro dice, porque para vosotros, le dice a los judíos, es la promesa. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo estaba meditando en este versículo, hermanos, y yo creo que tiene una aplicación este versículo. Y le voy a presentar las dos aplicaciones que yo entendí al leer este versículo. En primer lugar es aplicado a los judíos, porque acuérdense que la iglesia nació con gente judía, ¿verdad? Los gentiles vinieron después, pero al principio la iglesia era compuesta por judíos. Entonces Pedro dice, porque para vosotros es la promesa, le está hablando a los judíos, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ahí están los judíos y sus hijos. Pero luego dice, y para todos los que están lejos. Aquí creo yo que ya entramos los gentiles. Ya estamos lejos, ¿verdad? Como Pablo escribe a los Efesios que estamos alejados, ¿verdad? De las promesas, ¿verdad? Alejados. Entonces aquí dice, y para todos los que están lejos, haciendo referencia a los gentiles que nos habríamos de convertir. Para nosotros es la promesa. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, judíos y gentiles. Y el Señor llama, ¿verdad? Para todos los llamados es la promesa. Entonces, esta promesa no solo fue para los judíos de aquel momento, también es para nosotros. ¿Dicen amén? Para nosotros. Pero sabe, aquí hay otra cosita un poquito más fina. Aquí hay un poquito más fina. Y esto es lo que el pastor Bailey enfatiza en el comentario que él hace sobre este versículo y que me tocó el corazón. Y es que esta promesa no solo es para nosotros, sino que también es para nuestros hijos. Para nuestros hijos. O sea, nosotros podemos clamar al Señor para que nuestros hijos reciban ese maravilloso bautismo en el Espíritu Santo. Porque si es para nosotros, la promesa también es para nuestros hijos. ¿Me doy a entender? Así es de que bendito sea el nombre del Señor, porque es para nosotros y para nuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del bautismo en el Espíritu Santo, entonces, es para nosotros. Bueno, ¿cuántas profecías del Antiguo llevamos analizadas? 2, ¿verdad? Sí. Isaías 28 e Isaías 44. Hay una tercera que yo quisiera mencionar. Y es la que se encuentra en Joel capítulo 2, verso 28. Sí, Joel capítulo 2, versículo 28. También profetiza esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Dice así, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Alabado sea el Señor. Entonces, el Señor a través del profeta Joel está prometiendo, está profetizando que después de ciertas cosas derramaría su espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Una vez un ministro de Dios que estaba hablando sobre esto nos dijo, había una concurrencia de varios miles de personas y ahí estaba yo,
y nos dijo, por favor, tóquese la mano. Yo quiero que usted lo haga. Tóquese la mano. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué tiene aquí? Carne, ¿no? Carne. Vaya, pues el Señor ha dicho, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces nosotros somos carne. Y aquí está refiriéndose al cuerpo humano, sobre toda persona. Entonces, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es lo que Joel profetizó. Pero una vez más, permítame hacer un cuestionamiento aquí. Esto se maneja mucho en la apologética, cuando uno quiere demostrar una verdad que ha sido rechazada por otros. Entonces, permítame aquí preguntar, ¿por qué digo yo? ¿O por qué decimos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos que Joel 2:28 es una profecía del bautismo en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿Por qué lo decimos? ¿De dónde nos sacamos eso? Pues la verdad es que nosotros no nos lo sacamos de ningún lado, sino que es Pedro en este caso el que va a tomar esa escritura de Joel y la va a aplicar, ¿verdad? La va a aplicar como cumplimiento en el libro de los Hechos. Quiero que vayamos por favor a Hechos capítulo 2, verso 14 al 17. Pedro citó, hermanos, esta escritura en el día de Pentecostés, cuando se levantó para predicar en medio de la multitud en Jerusalén. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ya dijimos 2-3 veces que los religiosos estaban diciendo que los discípulos estaban ebrios, llenos de mosto. Pero en Hechos 2:14 al 17 miremos lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho, ¿por quién? Por el profeta Joel. Noten, ahí está, confirmando que Joel profetizó ese acontecimiento. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo mismo que dijo Joel 2:28, ¿verdad? Toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, hemos entonces tomado 3 escrituras antiguo testamentarias que profetizan el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que esta doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, repito, con la evidencia de hablar en otras lenguas, esa experiencia gloriosa que trae refrigerio y que trae reposo, según Isaías, ¿verdad? Fue profetizada desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Por eso nosotros la tenemos como una doctrina fundamental, una doctrina sólida, porque aparece en el Antiguo Testamento. Bueno, es lo primero. Ahora vamos al segundo punto. Veamos el cumplimiento de esa promesa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Porque si fue profetizada en el Antiguo, tuvo que haber sido cumplida en el Nuevo. Tiene que ser cumplida en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Bueno, ¿quién sería el primero en el Nuevo Testamento que habló de esa experiencia maravillosa? No fue Pedro, no fue Pablo, fue Juan el Bautista, ¿verdad? Fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primero en hacer mención al cumplimiento de esta promesa antiguo testamentaria. Leámoslo por favor en Mateo 3:11. Sí, Mateo 3:11. Juan
ese precioso hombre de Dios, mero raro sí para su tiempo, ¿verdad? Porque no comía la dieta normal ni se vestía a la moda, era algo raro, pero qué profeta. Cristo dijo que entre los nacidos de mujer ninguno ha sido mayor que él. Qué tremendo. Ahora miren lo que Mateo 3:11 dice, Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí y que ya venía por ahí pisándole los talones, ¿verdad? Ya estaba por ahí, porque solo se llevaban 6 meses de edad, ¿verdad? O sea, ahí venía Jesús detrás de Juan. Juan apareció 6 meses antes como precursor para presentarlo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, para presentarlo a Israel también. Entonces Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan el Bautista es el primero que en el Nuevo Testamento está ya hablando acerca del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Claramente Juan establece que Cristo es quien nos bautizaría en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí tenemos un bautisterio y de vez en cuando tenemos bautismos, pero hay una persona, hay un anciano, hay un pastor que bautiza a los hermanos, ¿verdad? En agua. A veces es uno, a veces es otro, dependiendo de cómo esté la rotación de nuestro trabajo. Pero en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo, es Cristo el que bautiza. Es el único aquí. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, dijo Juan el Bautista. Alabado sea el Señor. Ahora, el Señor mismo, hermanos, el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, dijo que hay ciertas evidencias que deben seguir a los cristianos después de su conversión. Ponga cuidado a esto. Cristo mismo dijo que hay ciertas evidencias que deben seguir a los cristianos después de su conversión. Y saben que una de ellas es el hablar en otras lenguas. El hablar en otras lenguas. Es un fenómeno espiritual que deben experimentar los cristianos después de ser convertidos. Miremos lo que dice Marcos 16:17. Aleluya. Dice, y estas señales seguirán a quienes? A los que creen, o sea, a los creyentes, ¿verdad? A los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Somos creyentes en Cristo Jesús. Bueno, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es una cosa. Luego, la segunda, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño y sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Entonces, una de las evidencias que nos debe seguir, uno de los fenómenos espirituales que debemos experimentar después de creer es hablar en otras lenguas. Y debo decirle, óigame por favor, óigame, ¿está conmigo? Óigame, no podemos hablar en lenguas si no hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Si alguna persona habla en lenguas y no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, es seguro que esas lenguas o son de él o de ella, o son lenguas de algún espíritu malo. Pero la primera evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Gloria sea el nombre del Señor. Así es que después de que nacemos de nuevo, hermanos y hermanas, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Con la evidencia de hablar en otras lenguas y así continuar regularmente hablando esas lenguas durante toda la vida, porque nos han sido dadas para que se queden con nosotros para toda la vida. Y
nos han sido dadas para una ayuda tremenda que en la próxima clase vamos a estudiar detenidamente el hablar en lenguas. Usted va a quedar sorprendido de la tremenda bendición que experimentamos cuando hablamos en lenguas. Amén. Entonces, esto es algo que el Señor ha provisto para cada creyente, hermanos, para usted. Por favor, anímense, es para usted. Es para usted, para cada creyente. Estas señales se irán a todos los que creen. ¿Cree usted? Pues es para usted. A todos los que creen. Nadie puede decir, es que eso no es para mí. Bueno, si no es creyente, no es para usted. Pero si es un creyente, es para usted. Es a todos los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, entonces, rechazar esta experiencia, hermanos, es quedarnos cortos de todo lo que Dios ha ordenado y provisto para nosotros. No nos quedemos cortos, por favor. Avancemos, busquemos el bautismo en el Espíritu Santo, perdón, con la evidencia de hablar en lenguas. Bueno, entonces ya vimos que Juan habló acerca del cumplimiento. Cristo también habló acerca del cumplimiento. Pero ahora miremos el cumplimiento en sí. ¿Cuándo se cumplió la promesa? ¿Dónde encontramos la escritura donde se cumplió esta promesa del Padre? Estas profecías antiguotestamentarias. Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Vamos ahí, el cumplimiento de la promesa vino justamente en el día de la fiesta de Pentecostés que Israel estaba celebrando 50 días después de que Cristo resucitara. Oiga lo que dije. El cumplimiento de esta promesa vino justamente en el día de Pentecostés, día de la fiesta de Pentecostés, que Israel estaba celebrando 50 días después de que Cristo resucitara. Por eso se llama Pentecostés, porque en griego 50 es pente o pente es 50. 50 días después de que Cristo resucitara. Y por si alguien es así meticuloso y es como muy detallista, yo antes pensaba que eran 50 días después de que Cristo había muerto en la cruz, pero no. Es 50 días después de que Cristo resucitó, que el Espíritu Santo vino. Porque la fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias. De las primicias. Y las primicias es la resurrección de Cristo. Cristo estaba cumpliendo la fiesta de las primicias en su resurrección. Porque Él dice que Cristo las primicias, ¿verdad? Esa es su resurrección. Bueno, entonces miremos Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Gloria a Dios. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Por eso fue que Pedro dijo, lo que vosotros veis. Había una evidencia visible, ¿verdad? Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, lo que vosotros oís, ¿verdad? Lo que veis y oís, ¿verdad? Hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito sea Dios. Notemos entonces, hermanos, cómo el bautismo en el Espíritu Santo vino aquí en día de Pentecostés sobre la iglesia al principio con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. Y esta evidencia no ha cambiado. No ha cambiado. Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. En todo, lo vamos a ver aquí ahorita, en todo lugar donde el Espíritu Santo se derrama y hay llenura del Espíritu Santo, hay bautismo en el Espíritu Santo, hay la manifestación de lenguas.
hay el hablar en otras lenguas. Aquí lo vemos entonces en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Pero pasemos ahora a Hechos 10, 44 al 46. Porque esto se repite, este fenómeno se repite en la casa de Cornelio, donde Pedro introdujo el evangelio a los gentiles. Amén. A los gentiles. De lo cual entonces leemos en Hechos 10, 44 al 46. ¿Estamos listos? Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, las palabras del evangelio, ¿verdad? Porque Cornelio lo había mandado llamar para que les explicara qué era ese asunto de Cristo y del evangelio. Entonces Pedro vino y predicó a Cornelio y a la gente que ahí se había reunido el evangelio de Cristo. Y luego dice, mientras aún hablaba, qué tremendo, aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, fíjese hermanos, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Notemos una vez más que la evidencia de esta experiencia es el hablar en lenguas. Y yo quiero darles un pequeño testimonio, hermanos. En una mínima parte, en una mínima proporción, yo tuve la experiencia de Pedro. Una vez estábamos pastoreando en Zacapa. Había un mover de Dios muy hermoso en la iglesia. Muchas almas se estaban salvando. Había mucha oración, había mucho ayuno, había alabanza. El Espíritu Santo estaba moviéndose. Y yo recuerdo que yo estaba predicando una noche, estaba predicando, la iglesia estaba casi llenita, y me recuerdo que como a 1, 2, 3, como a 4 filas del frente estaba una hermana sentada, y estaba predicando, y de repente cayó el Espíritu Santo, sin que nadie estuviera orando por ella. Cayó el Espíritu Santo sobre ella y fue levantada como con un resorte. Se levantó y comenzó, pero ríos de lenguas, ¿verdad? Brotaban de la boca de esa mujer. Y hasta el día de hoy esa mujer permanece y vive por aquí, creo que en Villa Canales, ¿verdad? Ya nos localizamos ahí con su esposo y con su esposo, pero ahí está, fieles. Entonces, esto fue lo que sucedió aquí con Pedro, ¿verdad? Sucedió con Pedro, que mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo cayó y la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces ya llevamos 2 porciones donde dice que la evidencia fue hablar en lenguas. Hechos 2, Hechos 10. Pasemos a Hechos 19 también. Hechos 19 del 1 al 7. Porque este fenómeno también sucedió en Éfeso, con unos 12 hermanos que habían sido ganados para Cristo por el ferviente predicador Apolos. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de Apolos? Gloria al Señor. Y algo muy hermoso que acabamos de saber es que el pastor Bailey dice que el apostolado de estos últimos días será al estilo Apolos. Sí, apóstoles tipo Apolos. Y hay como 6 características que tiene ese apóstol muy interesantes. Pero aquí tenemos a 2 hermanos que habían sido ganados para Cristo por Apolos. Amén. Pero en este momento Apolos no estaba muy maduro. Era un predicador, tal vez un poco nuevo. No había avanzado mucho en su conocimiento y en su relación con el Señor, aunque era un tremendo predicador. Dice Hechos 19, 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ¿verdad?, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran como 12 personas, ¿verdad? Note que no se necesita tener una congregación de miles para que el Espíritu Santo se derrame, ¿verdad? Un grupito de 12, ahí se puede derramar el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor para siempre. Pero notemos entonces una vez más que la evidencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo fue el hablar en lenguas. Gloria al Señor. Ahora, debido a que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, ¿en qué día dice la Biblia? En el día de Pentecostés. Entonces, por esa razón, saben que la experiencia de hablar en lenguas ha sido llamada la experiencia Pentecostés. Pentecostés. Así de que si a usted le dicen que es Pentecostés, no se ofenda, porque es Pentecostés. Sí, porque usted tiene la experiencia del hablar en lenguas por el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria al Señor. Y si le dicen a usted, que le preguntan si es Pentecostés, diga: sí, soy Pentecostés, porque tengo la experiencia de hablar en lenguas. Y saben que desde el inicio del siglo, ya digamos, porque esa experiencia parece que después de la era apostólica, más o menos del año 300 después de Cristo para adelantito, como que se fue perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo, ¿verdad? Y bueno, por un buen tiempo se perdió. Ya no había mover del Espíritu, aunque yo me imagino que por lo que dice la historia de la iglesia, siempre habían pequeños remanentes que, aunque estaban escondidos, siempre Dios ha tenido remanentes fieles en la tierra. Nunca se ha quedado sin nada el Señor aquí en la tierra. Siempre ha habido, aunque sea grupos pequeños y aunque sean montañados, pero ahí han estado fieles y con la experiencia, amén, del Espíritu Santo. No sé si ustedes han visto en la avena Quaker, ¿han visto a un señor ahí con un sombrero? Creo que se llama George Fox. Él era el líder de los cuáqueros, por eso se llama avena Quaker. Era el líder de los cuáqueros y le llamaban cuáqueros porque esa palabra significa temblorosos, porque ellos temblaban bajo la unción del Espíritu Santo. Y este hombre hablaba en lenguas también. Sí. Y les cuento una anécdota de George Fox. Dice que una vez, porque era una persecución tremenda, ¿verdad?, en esos días, y una vez lo agarraron al pobre, le pegaron una gran azotada. Total que de puro milagro salió vivo, ¿verdad? Porque estaba en una reunión y cayeron los perseguidores y dispersaron la reunión y golpearon a un montón, y a él también le cayeron varios palos encima y tuvo que huir. Pero cuando llegó ya todo se había tranquilizado. Es que me hizo reír eso. Se reunió con los hermanos y dijo: ay, lo que más siento, dijo, es que perdí mi sombrero. Sí, porque él usaba sombrero y no le importaban los dolores y los moretones y los chinchones que tenía. Lo que más sentía era que había perdido su sombrero cuando lo habían azotado, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a través de toda la historia de la iglesia siempre han habido focos, ¿verdad?, de cristianos, grupos que aunque han estado escondidos, ahí han estado. Pero saben que a principios del siglo XX,
habido una restauración de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. A principios del siglo XX, bendito sea el Señor. Creo que yo más o menos 1904, 1906, ¿verdad? El gran avivamiento en la calle Azusa, ¿verdad? En los Estados Unidos, con creo que William Seymour, este hombre que era tuerto, fue usado poderosamente con un derramamiento del Espíritu Santo que vino en la calle Azusa, donde estaban reunidos. A partir de ahí, hermanos, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo ha venido desarrollándose, y saben que todo el movimiento pentecostés que ahora tenemos nació prácticamente de nueva cuenta, ¿verdad? De nueva cuenta ahí en la calle Azusa en 1904, 1906 en Estados Unidos. Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, y de ahí hasta nuestros días han habido derramamientos del Espíritu Santo. Y lo más hermoso es que además de los derramamientos, digamos, normales de la edad de la gracia, nosotros estamos esperando el derramamiento más grande y poderoso de todos los tiempos, ¿verdad? Que será por lo menos 7 u 8 veces mayor que el derramamiento del Espíritu Santo que tuvieron los hermanos en la iglesia al principio. Así es de que es tiempo para que con hambre y con sed, con interés, con anhelos, busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No hay razón, hermanos amados, para que no recibamos el bautismo en el Espíritu Santo. Mire, para nosotros es la promesa número 1, ¿verdad? Para nosotros es la promesa. Estamos en la edad de la gracia, número 2. Y estamos acercándonos al gran avivamiento, número 3. O sea, este es tiempo